Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a Ojalá. Habíamos prometido hoy conversar con un exministro de la Concertación en Chile, pero bueno, eso tendrá que posponerse. Así es. Porque este señor Espejo no ha podido estar aquí, pero estamos nosotros para compartir con ustedes nuestras ideas. Una de ellas la tengo yo hace mucho, no la había podido compartir, y tiene que ver con la declaración que hiciera nuestro presidente allá en la Asamblea de la ONU sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Primera vez que veo al presidente Fernández declarar una derrota. Sí. Es decir, nuestro país no va a alcanzar los objetivos del milenio en el 2015 como se lo había propuesto. No vamos a poder alcanzar la meta de, bueno, por lo menos reducir el hambre, la pobreza en nuestro país y los otros objetivos que tenían que ver con la educación, etcétera. La salud. Etcétera, la salud sobre todo, ¿no? La equidad de género. En fin, tenemos ahí una agenda que queda pendiente y que ojalá que en los 5 años que restan de aquí al 2015, tanto el presidente Fernández como Danilo Medina, que me imagino que le tocará el otro trecho, tocará el otro trecho, ¿no? Se hagan el propósito de llegar a esa parte que nos falta todavía, porque el problema con los objetivos del milenio, en el caso de la República Dominicana, no es que sencillamente no los vamos a alcanzar o que no los alcancemos, las metas que nos habíamos propuesto, sino que hubo una agenda que se le antepuso, al menos es mi percepción, una agenda que se antepone a aquella. ¿Cuál? Bueno, yo diría que antes que aquella agenda había otra agenda que se priorizó y que terminó la primera línea del metro. Por ejemplo, será una prioridad del presidente y él terminó la primera línea del metro. Ahora está embarcado en la segunda línea del metro, en medio de una situación bastante complicada, no solo para nuestro país, sino para el mundo, porque la economía mundial se ha ralentizado, se ha hecho más lenta en vista o habida cuenta de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, particularmente, que es una economía que también ha visto y está mirando en estos momentos muy difíciles, valga la redundancia, pero muy difíciles, y todo, como el caso tuyo, Roberto, que tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, se da cuenta de lo que está pasando por allí. Un cuñado me decía, Robert, me decía que él, que trabajaba una semana entera, que a veces le sobraba trabajo, está trabajando 2 días a la semana. Wow. 2 días a la semana está trabajando y no 2 días completos, además. Conozco otras personas que... ¿Y ese cuñado tuyo, ¿sí? En las cifras del desempleo no aparece? Porque no trabaja aparece 2 días. Porque él está trabajando, él trabaja 2 días. No aparece en las cifras del desempleo. Pero es como si una persona que trabajaba 3 días haya dejado de trabajar. Exactamente. Y así está cobrando las 2/5 partes del salario. Exacto, 2/5, si tomamos en cuenta que trabaja 5 días, ¿no? Pero había días que trabajaba sábado y domingo incluso, pues había mucho trabajo. Y bueno, nosotros cuando vamos a Estados Unidos aprovechamos el trabajo. Sí, el tiempo es para trabajar. Así es. Bien, entonces, eso que está ocurriendo en Estados Unidos y que ha estado ocurriendo en España y que ha estado ocurriendo en otros tantos países, se refleja en la República Dominicana, tiene un impacto en la República Dominicana y ese impacto en la República Dominicana pues hace que nuestra economía también se resienta, indudablemente. Entonces, ha habido una situación que nos ha atrapado con esta agenda pendiente de los objetivos del milenio, pero también está la otra, que es la agenda paralela que va llevando el gobierno del presidente Fernández, que es una agenda
que va priorizando una serie de obras, una serie de construcciones, etcétera, que también con las que no contaba o posiblemente no contaba este proyecto, este programa, no contaba con lo que está pasando en el mundo. Porque por un tiempo creímos que la situación que se está viviendo en el mundo no nos iba a tocar, y sí nos ha tocado, sí nos está tocando, y ojalá que no nos siga tocando. De ahí la necesidad, de ahí cómo se ha empleado a fondo el gobierno para, aún a cuenta de déficit fiscal, mantener en movimiento la economía. Y yo estoy de acuerdo con que realmente la prioridad no puede ser el déficit. La prioridad tiene que ser la economía en sentido general, no el déficit en sentido particular. El empleo. El empleo tiene que ser la prioridad, es decir, la prioridad tiene que ser la gente. Claro. La prioridad tiene que ser los trabajadores, los empleados, la prioridad tiene que ser el pueblo dominicano. Después podemos hablar de cualquier otra cosa. La agenda que está proponiendo el Partido Revolucionario Dominicano, que es la agenda del PP en España, por ejemplo, y un poquito la agenda también de Zapatero, porque el Zapatero, el PSOE ha asumido esa agenda, pero esa no es la agenda que va. Y la agenda de los republicanos también. Que es la agenda de los republicanos en los Estados Unidos, que ha hecho más lenta y más crítica la situación económica en los Estados Unidos, que si se hubiera seguido el programa de estímulo a la economía que ha estado proponiendo el presidente Obama y que ha sido realmente boicoteado en el Congreso, no solamente por los republicanos, sino por algunos demócratas que se han sumado también a la feligresía republicana en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, aquí hemos pagado caro, estamos pagando con los objetivos del milenio. Claro, como les digo, esos objetivos del milenio, pues, se debieron anteponerse quizás a la otra agenda, pero bueno, eso no fue posible, ¿no? Entonces tenemos que reconocer, y el presidente lo ha reconocido, que hemos sido derrotados por la situación económica mundial, bueno, pero también porque había una agenda que se ha seguido, que se ha continuado y que tendrá que continuarse también, que al mismo tiempo es un estímulo a la economía, porque este programa de construcción es un estímulo a la economía. Donde quiera que se construye, pues se crea empleo, y si se crea empleo, aun cuando solo sea en esa rama de la construcción, estimula a la economía. Quisiéramos que lo hiciera en otras formas. Ya Danilo ha estado hablando, por ejemplo, de la cuestión de la agropecuaria, y ciertamente tiene mucha razón. Yo que he estado visitando los campos en estos días, me doy cuenta, lo que está pasando con los campos aquí es de lamentar. Lo que está pasando con nuestros campos es de lamentar. He oído en los últimos días al presidente hablar de la agropecuaria, ojalá y tomar el discurso de Danilo Medina y que la agropecuaria empezara a desempeñar la función que tiene que desempeñar en la economía dominicana, porque ha sido postergada, ha sido preterida. Sobre todo el pequeño, el mediano cosechero están sin hacer nada prácticamente, porque lo que está ocurriendo es triste, es triste. Empezando porque las instituciones de agricultura en los pueblos del interior no tienen herramientas. No tienen herramientas y eso es gravísimo, porque acudir solamente al empresario privado que alquila tractores, eso no puede ser para preparar la tierra solamente. Pagar 200 o 300 pesos por arar una tarea de tierra no lo puede pagar. Ningún pequeño cosechero, ningún mediano cosechero incluso, puede pagar para que le aren 50 o 100 tareas de tierra, porque eso es un dineral. Eso es un dineral. Y entonces la Secretaría de Agricultura no tiene las suficientes herramientas para esto. Es un decir y es un hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, es nuestra realidad.
Vámonos a la pausa y Pero seguimos antes, con más Ramón, temas. perdón que te interrumpa. Antes de irnos a la pausa, queremos presentarle y explicarle lo que van a ver enseguida. Vamos a presentar un video, un magnífico video, que nos enviara Tajira Vargas. Ustedes conocen a Tajira Vargas, la antropóloga dominicana. Este es un video sobre la educación. La educación de mañana se titula, y es de la autoría de Cerito y Cruz, Acción por la Educación. Aquí, pues en un lenguaje muy sencillo van a ustedes a ver la situación de la educación en República Dominicana. Así que es un videito de 9 minutos, así que siéntese confortablemente para que puedan disfrutarlo.